Muy buenas tardes a todos ustedes, esto es PBO Salud, mi nombre es Tatiana Manjari, les doy la bienvenida, hoy es un inicio de semana, hoy lunes 25 de enero, los saludo a todos ustedes, a todos nuestros seguidores y también a todos nuestros oyentes que están a través de los 91.9 FM, no se olviden, somos la radio con fe y por supuesto también les recuerdo, como todos los días, las redes sociales, en Facebook estamos como PBO Perú, en Twitter como @PBO Perú, en Instagram como @PBO_digital y por supuesto el WhatsApp de PBO que es el más 51 16 44 9550. Además de la plataforma de YouTube donde ustedes nos pueden seguir como PBO Digital, le das clic a la campanita, te suscribes y vas a estar enterado de todas las noticias nacionales o internacionales que tiene PBO para ti y también ver la programación en vivo y en directo. Además de lo que les acabo de mencionar, quiero que ustedes recuerden que nos pueden recomendar, nos pueden dejar en sus comentarios en las redes sociales o también en la plataforma de YouTube los temas que quisieran que toquemos en este programa. Sus recomendaciones son válidas, sus recomendaciones son importantes, así que esperamos que ustedes nos puedan escribir y puedan decirnos qué tema quisiera que toquemos en PBO Salud. Por otra parte, hoy vamos a hablar sobre la rinoplastia, cuáles son los mitos y verdades de esta cirugía plástica, qué debemos de tener en cuenta antes de someternos a una rinoplastia, cuáles son los síntomas, si hay algún tipo de riesgo, si todas las personas son aptas para poder realizarse este tipo de operación, cuáles son los cuidados posoperatorios. Hay muchas preguntas, así que los invito que a través de las redes sociales mencionadas anteriormente puedan escribir sus preguntas y consultas para que el especialista pueda resolver sus dudas. Antes de darle pase al doctor Calvo, vamos a escuchar el informe a cargo de nuestra compañera Sandra Ramírez. La rinoplastia es una cirugía en la que se modifica la forma de la nariz. El motivo de la rinoplastia puede ser cambiar la apariencia de la nariz, mejorar la respiración o ambos. La rinoplastia puede cambiar el tamaño, la forma o las proporciones de la nariz. Puede realizarse para reparar deformidades causadas por una lesión, corregir una anomalía congénita o mejorar ciertas dificultades respiratorias. Al igual que cualquier cirugía importante, la rinoplastia conlleva riesgos tales como sangrado, infección, reacción adversa a la anestesia. Otros posibles riesgos específicos de la rinoplastia incluyen, entre otros, los siguientes: dificultad para respirar por la nariz, entumecimiento permanente dentro de la nariz o alrededor, posibilidad de que la nariz tenga un aspecto asimétrico, dolor, manchas o hinchazón que pueden persistir, cicatrices y un agujero en el tabique. Bien, gracias por el informe y de inmediato pasamos al especialista, él es el doctor Alberto Calvo, que es cirujano plástico. Doctor Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación, un saludo para todo su público oyente. Gracias a usted. Ese telefónico. Y bien, empezamos primero, ¿cómo es el procedimiento de la rinoplastia? Es la primera pregunta, porque luego vamos a desarrollar varias dudas y consultas que tenemos de los oyentes. La rinoplastia es una cirugía en la que se modifica la forma de la nariz. Esta forma puede haber sido alterada por un golpe, por un traumatismo o porque sencillamente a la persona no le gusta cómo es su nariz. Es una cirugía que por lo general se hace con sedación más anestesia local. Sedación quiere decir que el anestesiólogo duerme al paciente por la vena y luego el cirujano plástico le va a anestesiar la nariz. El otro tipo de anestesia que se usa es anestesia general, en la cual al paciente le ponen un tubo en la boca, por ahí le van a hacer respirar y no siente absolutamente nada de la operación hasta que está en su cuarto de recuperación. Dependiendo del cirujano y dependiendo de la nariz, la operación puede durar entre 30 a 40 minutos hasta 1 hora y media o 2 horas. Al término de la operación, y dependiendo del cirujano, algunos usan tapones, otros no usamos, algunos usan yeso, otros no usamos. Dependiendo de eso, cuando sale de alta va a estar con sus taponcitos o no, con su yeso o no, y a la semana, por lo general, va a ser citado por su médico para ser evaluado y retirar el yeso o la fijación externa, acrílico. En el caso de nosotros no usamos yeso, usamos un acrílico, que es más liviano.
para retirar esa fijación, porque hay que acordarse que cuando se opera la nariz lo que hacemos es cambiar las estructuras, y entre ellas son las estructuras óseas. Y así como se pone un yesito o una fijación acrílica cuando se rompe una pierna o se rompe un brazo, así igual ponemos en la nariz, solo que en la nariz eso dura una semana. A la semana se retira, se ponen otras como curitas, como unas banditas, y se retiran a la segunda semana. Entonces, el postoperatorio por lo general de una rinoplastía, para que sepan tus oyentes, es 2 semanas. A las 2 semanas ya va a estar el paciente sin ninguna moreteado o sin ninguna huella en la cara y puede hacer su vida normal, excepto ejercicios. Doctor, de acuerdo. Entonces ese es más o menos el procedimiento que una persona va a pasar al momento de realizarse una rinoplastía. La pregunta es también, ¿todas las personas pueden realizarse la rinoplastía o hay alguna excepción? Todas las personas que estén en buena salud. Acá hay algunas excepciones. Primero, tenemos que ver la edad. Empezamos a operar a jovencitos de rinoplastía, es muy común que la señorita o el joven antes de los 15 años o a los 15 años para su fiesta quiera operarse la nariz. Y esa es la edad límite, no por ser la fiesta, sino porque a esa edad ya están formadas las estructuras de la cara. Entonces se puede operar a los 15 o unos meses antes de los 15. El tope de edad en realidad no hay tope, puede operarse los 30, 40, 50, 60, 70 años, pero siempre que esté en buena la salud. Una vez que en las personas mayores, cuando uno opera la nariz, la cirugía que en un inicio era de embellecimiento se convierte en una cirugía de rejuvenecimiento, porque en las personas mayores, uno por lo general las mira y están con la nariz caída o más grande de lo normal. Es porque los cartílagos del rostro siguen creciendo de manera muy lenta, pero ya se nota ese crecimiento cuando somos mayores, cuando tenemos 60, 70 u 80 años. Ahora, el otro límite o el otra característica importante es que esté en buena salud. Para eso el cirujano le va a hacer una serie de exámenes y va a ver si está bien o está mal, si está anémico, si tiene la coagulación alterada, le va a hacer algunos exámenes cardiológicos y ver si está con su corazón bien. Si todo sale bien, se opera. Si no, o se puede corregir o definitivamente no se opera. En cuanto a enfermedades, un hipertenso se puede operar siempre y cuando esté su presión compensada, esté con sus medicinas para la hipertensión, que su cardiólogo le dé permiso. Un diabético se puede operar si es que su azúcar está compensada, está estable y su endocrinólogo le da permiso, al igual que a un hipotiroideo o un hipertiroideo. Bien. Una negación rotunda para operarse es ser fumador. Si la persona es fumadora no se puede operar a menos que deje por lo menos 15 días de fumar totalmente. Antes de la operación. Así es. Y luego de la operación. El fumador debe dejar de fumar 15 días antes y 15 días después. De la operación. Correcto. Bueno, es muy importante. Igual la persona que consume alcohol. Bueno, con el alcohol en realidad, y esa es una pregunta muy interesante, porque con el alcohol en realidad no hay problema, pero por supuesto, no puede tomar licor un día o 2 días antes de la operación por los anestésicos que vamos a usar, y tampoco la primera semana por las medicinas que vamos a usar para su recuperación. Doctora, ahora, nosotros los peruanos tenemos diferentes tipos de nariz, ¿no? Y yo me he dado cuenta, y usted que es el especialista, es que cuando tú cambias la nariz, o sea, es decir, cuando tú te operas la nariz, el rostro cambia totalmente, ¿no? Algunas personas, y bueno, hablemos también de los malos cirujanos, en ocasiones si de repente lo barato nos sale muy caro, optamos por ir a un cirujano que de repente no es un especialista o de repente no tiene todos los permisos debidos que debe tener un cirujano plástico, y le confiamos nuestro rostro, que es muy importante, ¿no? Es nuestra carta de presentación, y a veces la cirugía no sale como nosotros queremos. ¿Eso también puede ser un problema? ¿Puede traer algún problema a la nariz? Bueno, la primera cosa que has dicho es muy importante. Esta operación la operan solo cirujanos plásticos, entonces cuando vaya a operarse la persona tiene que decirle: doctor, ¿usted es cirujano plástico?
el doctor le dirá sí, le dirá no, y entonces la persona tiene todo el derecho de verificar. Hay una página donde estamos todos los cirujanos plásticos, la página del Colegio Médico del Perú. Ahí hay un link que dice conoce a tu médico, ahí pone el nombre del médico y le va a salir si es cirujano plástico o no. En cuanto a lo que dices es que los peruanos tenemos diferentes formas de narices, sí, porque en el Perú somos una mezcla de razas y tenemos razas, narices de todo tipo, aguileñas, esas que tienen una jorobita, una jibita en la nariz, o narices muy anchas, tipo de con la punta caída. La punta caída, todas esas características de la nariz, lo que hace el cirujano plástico, hay unos valores inclusive matemáticos que al cirujano plástico le han enseñado de cómo debe ser esa nariz para que sea más armoniosa con su rostro. No existe un molde de nariz, no es que la misma nariz bonita le va a quedar bonita a todas las personas, no es así, es de acuerdo al rostro. Un rostro redondo necesita una nariz más ancha, un rostro más fino puede ser una nariz más fina. Un rostro grande no le podemos hacer una nariz pequeña. Entonces, de acuerdo al rostro es la modificación. Y eso lo sabe el cirujano plástico. Y la otra cosa importante es también la opinión del paciente. La opinión del paciente es muy importante y poniéndose de acuerdo el paciente y el cirujano, el paciente va a obtener la nariz que desea. Doctor, ahora, se escucha mucho sobre el tema del uso del ácido hialurónico. ¿Usted lo recomienda? ¿Es bueno utilizar el ácido hialurónico para de repente perfilar la nariz? Esa es una rinomodelación, está permitido, se puede hacer con ácido hialurónico, ya no es una rinoplastía, es una modificación temporal, es un perfilamiento temporal, o sea que va a durar un año y va a desaparecer. Eso se puede hacer con ácido hialurónico o con grasa del paciente. Para que la persona que lo haga tiene que también ser un cirujano plástico, tiene que estar capacitado, porque puede haber complicaciones, inclusive hay muchos cirujanos plásticos en el mundo que ya no hacen este tipo de rinomodelación por las complicaciones que podrían pasar, que es necrosis de la piel o caída de la punta. Sin embargo, es un procedimiento que en manos adecuadas va muy bien. Sin embargo, no hay que confundir esta rinomodelación con ácido hialurónico con rinomodelación con sustancias permanentes. No existe en el mundo una sustancia permanente que vaya bien en la nariz. No se debe usar. Eso es algo que no se debe usar. Aquí en el Perú todavía está permitido el uso del metacril, por ejemplo. Y el metacril en otros países ya ha sido proscrito porque causa muchas complicaciones en la nariz. En mi consulta privada he tenido muchos casos de pacientes que se han colocado metacril en la nariz por desconocimiento o por publicidad, y que después para sacar esa sustancia deja algunas deformidades en la nariz y es muy complicado de retirar. Doctor, y ahora, si es que nosotros realizamos el procedimiento de la cirugía plástica, he visto ocasiones y ha ocurrido también que no tienen el debido cuidado y a veces la nariz como que se va para un lado o no tienen los resultados que realmente ellos querían o esperaban por los cuidados de repente del paciente. Bueno, podría ser, eso es algo que es factible. Acordémonos que somos personas, tanto el cirujano como el paciente, y a veces los tejidos no cicatrizan en todas las personas de manera igual, o hay algo que se llama memoria del tejido. La memoria del tejido quiere decir que si esa persona tuvo la nariz chueca antes de operar, el cirujano la deja derecha, pero como el tejido es elástico, después de un año esa nariz tiende a regresar a como era antes. No igualito, pero sí tiende a ponerse chueca otra vez. Y si lo que me preguntas es que si es factible una reoperación, sí, se puede reoperar, se puede reintervenir una nariz, generalmente después de un año. ¿Y no afecta en nada entonces a la salud? Una reintervención sí. No afecta siempre que sea hecha por un cirujano. Acordémonos que la cantidad de anestesia que se usa para reintervenir una nariz o para intervenirla por primera vez, en cantidad es igual que, por ejemplo, si me hiciera un corte en la pierna, en el brazo, en la mano y usáramos un poquito de anestesia, es la misma cantidad de anestesia, que en realidad es muy poco. Lo que pasa es que esta cirugía es una cirugía en un área pequeña, en realidad se necesita poca anestesia, sino que es
una área muy expuesta y muy delicada, ¿no? Cuando uno corta las estructuras de la nariz, está cortando milímetros, porque si es un milímetro más o un milímetro menos, hay en algún momento, como en el reportaje escuchado, hay las asimetrías, que es eso que puede quedar seco o diferente un lado del otro. Ahora, si es que nosotros, después de la intervención, ¿cuáles serían los cuidados? Es decir, se hincha la cara, se hinchan los ojos, y usted que es el especialista nos podría especificar eso. ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Se puede comer normal? ¿Algún tipo de medicamento se debe de tomar? ¿Algún tipo de crema? ¿Y a partir de cuándo ya la cara vuelve deja de estar hinchada? Bueno, eso va a depender de la inflamación o hinchazón, va a depender de la técnica del cirujano. Hay diferentes modos de operar la nariz. Siempre se va a hinchar, siempre, a veces más y a veces menos. Ahí interviene el tipo de cirugía que haga el cirujano. Hay las cirugías antiguas, hace 20 o 30 años, todas quedaban como acabas de decir, con los ojos hinchados, la cara hinchada, inclusive se ponía morado el rostro. Todas acabaron así. Pero conforme ha ido evolucionando la técnica, esto ha variado. Entonces ahora hay rinoplastías con muy poca inflamación, que inclusive no se ponen morados los ojitos o no se pone morado el paciente. Sin embargo, decir que hay cero inflamación no es correcto. Si hay inflamación muy moderada en la época actual, muy moderada, la mayoría de pacientes no se moretea. Sin embargo, podría ser que un 10 o 15% todavía se moretee. En cuanto a qué debe hacer el paciente después de operado, por ejemplo, en mi caso personal no pongo tapones, pero hay cirujanos que ponen. Depende del caso. Si pone tapones el cirujano, al segundo o tercer día le estará retirando. Si no pone tapones, no necesita eso y el paciente se siente uno más cómodo. Ahora, por lo general, para reintegrarse a una vida normal de oficina, ahora no tenemos trabajo de oficina, tenemos trabajo remoto, o en algunos casos sí salimos a la calle a trabajar, pero pensemos en la época pre-pandemia. Entonces, a las 2 semanas la mayoría de pacientes estaba con la cara completamente normal, la nariz hinchadita un poquito, pero no algo visible que se note, y podían hacer su trabajo normal de oficina, caminar, andar, ir de arriba para abajo sin ningún problema. Si el paciente quiere hacer ejercicios, se le pide que espere un mes todavía, ¿no? Es que espere 30 días. Si el paciente usa gafas o anteojos, que espere todavía 30 días. En el postoperatorio inmediato, algunos médicos le dicen a sus pacientes que coman normal, otros que coman una dieta blanda. Pero eso es solo el primer día. Al segundo día pueden comer absolutamente normal. En realidad, tanto ha evolucionado este tipo de operación que ahora se le da mayor confort al paciente para que se reintegre más rápido a sus labores habituales. Después de la intervención y pasar el procedimiento, ¿cuándo es realmente que nosotros vemos el real resultado después de la rinoplastía? Eso es así. A ver, es muy importante lo que preguntas porque a las 2 semanas ya no hay yeso, no hay parches, no hay nada. Sin embargo, la nariz está más o menos el 90% de su resultado. Ese 10% restante es la nariz, la puntita está redonda y dura. Es la inflamación. Ese redondo y duro el paciente lo va a sentir hasta 3 meses sin variación. Después del tercer mes, ese redondo y duro de la punta nasal empieza a bajar, se empieza a ablandar, que es la inflamación remanente que existe. Esa inflamación remanente demora a veces 6 meses o a veces 1 año. O sea, el resultado final de una rinoplastía demora en realidad 1 año completo. 1 año completo para que algo que se llama periodo inflamatorio, o sea, la inflamación resultante de la operación se vaya completamente. Eso es en realidad lo que demora 1 año. Así sea el tipo de cirugía que se haya realizado. Doctor, ¿y en qué pasa algo si es que de repente la persona usa lentes? ¿Puede afectar en algo la operación? Por el tema del uso frecuente de lentes que a veces aprieta la nariz. Sí, es cierto, pero cuando uno se opera, por lo menos a mis pacientes yo les pido que esperen 1 mes, 1 mes y medio antes de ponerse lentes, porque eso
aprieta y pesa, ¿no? Sí, claro. Entonces puede marcar y modificar el resultado que nosotros queremos, ¿no? De acuerdo, doctor. Entonces vamos a tener en cuenta lo que usted nos ha mencionado. Ahora, cuando hablamos de los adolescentes, es decir, de 15 años aproximadamente, ¿cuáles son los requisitos que usted como cirujano le pide a la joven? ¿Permiso de los padres? ¿Qué otro tipo de análisis también? Y más ahora que estamos en medio de la pandemia. Bueno, actualmente que estamos, cuando se opera un jovencito, una persona menor de edad, siempre tienen que estar los padres y autorizar el que se opere el joven. Se le pide exámenes como a todas las personas, y ahora a todas las personas les estamos pidiendo la prueba molecular de COVID, porque estamos en plena pandemia y eso ha alterado un montón todos los protocolos operatorios. El paciente, sea de la operación que sea que operamos los cirujanos plásticos, tiene que traer su prueba molecular COVID. Hay que acordarse que hay dos riesgos ahí: un riesgo que el paciente contagie o que el paciente sea contagiado por los cirujanos. Entonces todo el personal de sala tiene sus pruebas al día y también el paciente tiene que tener su prueba al día. Bien, doctor, ¿cuáles serían entonces las últimas recomendaciones? Nos faltan unos cuantos minutos para culminar la entrevista, pero quisiera que usted nos dé las últimas recomendaciones para las personas que de repente tienen pensado realizarse una cirugía, una rinoplastía, o las personas que ya se han realizado una rinoplastía y quizás no han quedado contentos con el resultado. La primera recomendación es que se operen con un cirujano plástico. No existe otra especialidad que haga rinoplastía estética. Y para eso verifique en la página del Colegio Médico, marque el link "Conoce a tu médico" y ponga el nombre de su cirujano, y ahí va a salir si es cirujano plástico o no. La segunda es que siempre pregunte a su cirujano y póngase de acuerdo en cómo va a ser la nariz. No hay, hay muchos jóvenes o pacientes que ven a una nariz en un artista de cine o de televisión y quieren esa nariz. No puede ser igual porque cada persona no tiene el rostro igual. Entonces tiene que dejarse guiar por su cirujano, por supuesto con su deseo, con cómo la quiere, porque puede que la quiera más respingada, menos respingada, más excavada, menos excavada. Esas son la nariz se juega con milímetros. Entonces, dentro de esos milímetros el cirujano le va a seguir. Lo tercero es que le haga caso todo el cirujano en el posoperatorio para los que ya están operados, que a muchos pacientes no les duele absolutamente nada el posoperatorio, nada, cero dolor. Pero eso no debe hacer que se ponga a hacer cosas, hay que descansar. La primera semana, que es la que está con el acrílico, la fijación externa, es mejor estar en casa, no hacer muchas cosas. No es necesario dieta, pero sí descanse. Y la otra es que, por ejemplo, ahora estamos en verano, hay mucho sol. Si usted se ha operado recién de la nariz, no se exponga mucho al sol, por lo menos un mes no vaya a la playa, o si va, use gorrito, porque el sol no va a malograr su operación, pero sí va a hacer que se inflame más. Doctora, una consulta. A ver, hay tipos de operaciones y tipos de nariz, ¿no? De repente alguna nariz un poco más grande necesita una operación un poco más, de repente demanda un poco más de tiempo. Usted que él es el especialista. Pero ¿qué pasa cuando las personas de repente tienen la nariz pequeña, pero la punta de la nariz es caída? ¿Es recomendable también realizarse una rinoplastía o hay otro tipo de operación para que la nariz no esté tan caída y esté un poco más respingada? Claro, ahí en esos casos que la nariz es pequeña y quiere levantarla un poquito, si desea la persona, se podría hacer una rinomodelación, pero esa rinomodelación le va a durar un año. Si quiere un resultado permanente, sería una rinoplastía. Cuando hay casos de la nariz pequeña, y en esos casos no tenemos que sacar, sino más bien añadir. Eso hace el cirujano, le va a retirar cartílago, por ejemplo, de otra parte del cuerpo, por ejemplo, de la oreja, y ese cartílago, sin modificar en absoluto la oreja, se lo va a colocar en la nariz. Entonces hay los dos tipos de cirugía: cuando son narizoncitos, de sacar, y cuando son naricitas pequeñas, agregar, de añadir. Así es. Y ahí también, no hemos hablado de eso, pero hay rinoplastía abierta y cerrada. Cerrada es cuando no hay ningún corte por afuera y no se nota por dónde ingresa el cirujano, ingresa por adentro de la nariz.
Y abierto es cuando se hace un cortecito en el medio de la nariz, pegadito al labio, digamos, eso se llama columela, se hace un corte por ahí, y se abre totalmente la nariz y se exponen mejor las estructuras. Cada forma de operar depende de la nariz. A veces se hace abierta, a veces se hace cerrada. ¿Eso depende también de la opción que le da el cirujano o el cirujano elige y no tiene nada que ver el paciente? El cirujano le va a explicar al paciente cómo va a operar, si es abierta o es cerrada. Por ejemplo, en general los cirujanos prefieren operar de manera abierta, o es decir, cortando una rinoplastia que ha sido, un paciente que ha sido operado anteriormente, o sea, una segunda o tercera vez. ¿Por qué? Porque se exponen mejor las estructuras de la nariz. En mi caso personal, yo prefiero operar de manera cerrada, por lo general, todas las narices primarias, o sea, que no se han operado, excepto aquellas narices que son muy anchas, que tienen herencia de gente morena, que son muy anchas y muy gruesas, en que hay que modificar mucho la nariz. En esos casos prefiero operar abierto. Y también opero abierto, por ejemplo, que ahora estamos operando bastante de personas que se han puesto silicona líquida, que se han puesto metacril, que se han puesto sustancias extrañas. Entonces, en esos casos también opero abierto, porque se puede retirar esa sustancia con mayor facilidad. Doctor, y si es que la persona que se realiza la rinoplastia, hablando de la nariz pequeña con la punta caída, ¿la recuperación es rápida? Es decir, ¿cuándo puede ya empezar sus labores? Es decir, si es 3 días, 2 días, para que pueda... No. Una rinoplastia, así sea pequeña, si es una rinomodelación de colocar ácido hialurónico o grasa, puede reintegrarse al día siguiente. Pero si es una operación, así sea una operación pequeña, se va a inflamar esa nariz y por lo menos es una semana de reposo, de estar en casa. Igual la hinchazón va a estar, el tema de los cuidados de una rinoplastia normal iguales, así sea la nariz pequeñita. Igual. Bien, ahora doctor, una consulta. He escuchado mucho que también a algunos le ha pasado que al realizarse una rinoplastia ha mejorado el tema de la respiración, ¿eso es cierto? Bueno, puede pasar, sí mejora, por ejemplo, cuando se hace una rinoplastia estética y la nariz es muy caída y uno la levanta, mejora la respiración. Pero cuando el problema es funcional, los cirujanos plásticos preferimos entrar con un otorrino. La especialidad de otorrinolaringología es la que ve la parte funcional de la nariz, cuando no respiran bien. Entonces, en esos casos, el paciente dice, yo quiero cambiar la forma de mi nariz, pero no respiro bien. Entonces, en ese caso, primero interviene el otorrino para que respire bien, y en el mismo procedimiento operatorio, es decir, en la misma cirugía, interviene el cirujano plástico para ya arreglar la estética. Ya la cirugía no va a demorar 1 hora, sino ya va a demorar 2 horas, y es un poco más complicada y se inflama un poco más. Bien, doctor, ahora la otra consulta es, ¿hay posibilidad de que de repente de realizarme, pongamos una edad 20 años, me hago una rinoplastia y a los 50, 60 años la nariz cambia o sigue intacta tal cual me la operaron a los 20 años? No, podría cambiar. Y se ve esto porque los cartílagos podrían irse modificando su forma. Ahora, 50 años es pronto, ¿no? Pero podría ser que cambie. Es posible. Doctor, ¿no quedan cicatrices entonces al momento de realizarse la rinoplastia? En rinoplastia cerrada no queda ninguna cicatriz, y en rinoplastia abierta queda una cicatriz que es prácticamente invisible, que no se ve. De acuerdo, doctor Calvo, le pregunto, ¿tiene alguna recomendación adicional ya para poder cerrar la entrevista? Bueno, la recomendación es, primero, que tengan cuidado al operarse, que verifiquen de estar completamente sanos, que entren a la página web del Colegio Médico y vean si es su cirujano plástico el que le va a operar. Y la recomendación general que hacemos a todas las personas es que ahorita estamos en plena segunda ola, por favor usen su mascarilla, usen su protector facial. Si usted no se ha enfermado
hasta ahora lo que está haciendo está correcto y está muy bien, sígalo haciendo. Y si usted se ha enfermado, quiere decir que y está ahora bien, quiere decir que lo que ha estado haciendo está mal. Entonces, no piense que no se va a enfermar, se puede enfermar otra vez, así que mejore sus cuidados. Lávese las manos, ande con alcohol constantemente, use su mascarilla y su protector facial. Doctor Calvo, ha sido un gusto conversar con usted, pero acá me llegó una pregunta por interno y me preguntan, más o menos, ¿cuánto es el rango de costos de una rinoplastía? Bueno, eso es un poco variable, porque va a depender del cirujano y de la clínica. Y si me están preguntando, por ejemplo, aquí en Lima, ¿cuánto es el rango de costos de una rinoplastía? Si uno entra, por ejemplo, a Facebook, va a haber 80.000 ofertas. Y yo he visto que hay ofertas, por ejemplo, por cirujanos plásticos desde 2.500 soles. Entonces, digamos que ese es el rango menor. Y el rango mayor podría ser 7.500 soles. De acuerdo, doctor Calvo, ha sido un gusto hablar con usted. ¿Dónde lo podemos ubicar? ¿Alguna red social? De repente alguna de las oyentes quiera realizarse una cirugía plástica, rinoplastía o de repente aumento de bustos. ¿Qué sé yo, doctor? Usted que es el especialista, por favor, bríndenos sus datos. Bueno, yo soy el doctor Alberto Calvo Quiroz y me encuentran en Clínica La Luz. Perfecto, doctor Calvo, ha sido un gusto conversar con usted. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos aquí en PBO Salud.